Luis Vargas estaba desesperado. Habían pasado 8 horas desde que lo habían detenido y aún no sabía por qué. ¿Reconocen a este hombre? ¿Él fue quien las atacó? Sí. No sé, no estoy segura. La nariz es diferente, pero yo creo que sí. No sé. Mírenlo bien, el tatuaje que tiene bajo su ojo. Es cuando me violó, no lo vi muy bien, pero yo creo que sí. Fue entonces cuando la detective Quijano entró en el cuarto de interrogación. Y lo primero que me dijo ella fue: ¿rindes tu derecho de tener un abogado presente mientras se te interroga? Y yo automáticamente no. Lo único que hizo esta mujer es agarrar el archivo y cerrarlo en sus brazos y decirme: ok, te miramos donde te fichan. Y me di cuenta que estaba siendo acusado de 2 violaciones y una sodomía. Fue como que me hayan echado un balde de agua encima. Las 3 mujeres lo habían identificado como su violador. Era la prueba de que la policía tenía en sus manos, finalmente, al violador de la lágrima. Hasta donde yo recuerdo, no se hizo un alarde de bombos y platillos en relación al arresto. Yo considero que en parte tuvo que ver con la situación de que el departamento de la policía, a pesar de que tenían 39 casos que se habían documentado, parcialmente documentado de víctimas, solamente tenían a 3 personas que estaban argumentando que él era el sospechoso. Los medios difusivos no estaban enterados de que a mí me habían arrestado. Y eso fue lo que se me hizo bien curioso, fíjese. ¿Cómo fue posible que a mí solamente me echaran 3 de ellas? No fue difícil señalarlo. Había sido pandillero y drogadicto en su juventud y tenía una lágrima tatuada bajo el ojo izquierdo. Pero lo que acabó por hundirlo fue que había sido condenado a 2 años de prisión en 1994 por violar a su novia. Llegué a la casa tomado, llegué con drogas y yo no escuché el no. Yo no escuché el no de ella. Me volví sordo por causa de la droga. Pero aún con ese historial, Luis no dejaba de insistir en que era inocente. La justicia simplemente en ese entonces quería cerrar el caso, buscar un chivo expiatorio. Y lamentablemente, como yo tenía un pasado, ¿verdad?, el cual me había puesto la lupa encima, lamentablemente fue a mí a quien me cayó la moneda. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Durante el juicio, solo una de las 3 víctimas se atrevió a declarar. Le preguntaron a ella que me identificara, que si estaba ahí la persona que la había atacado. Era tanta la confusión que lo primero que le preguntó a la fiscal fue de quién de ellos y apuntó hacia el jurado. La fiscal le dijo, no, de toda la corte. Ella empezó con el jurado y empezó a mirar alrededor de la corte y llegó hacia mí y yo la miraba tan fijamente. Cuando ella me miró, ella empezó otra vez a voltear, no se detuvo, ni se detuvo. No le hizo ni nada, no se asustó. Señor juez, ¿puedo hacer una moción? Entonces la joven fiscal hizo una jugada que desconcertó a todo el tribunal. ¿Puedo moverme alrededor de la sala? Proceda. La fiscal Robin Allen, así se llama ella, fue cuando le pidió a la corte, le dijo a la corte, su señoría, ¿puedo hacer una moción, por favor? ¿Puedo moverme alrededor de la corte? La fiscal fue detrás de mi abogado. Y lo primero que le dijo la fiscal a la víctima fue, ¿es esta la persona que la atacó? ¿Podría reconocer usted a esta persona como su? Inmediatamente la fiscal se puso detrás de mí y le dijo le preguntó a la señorita, ¿es esta la persona que la atacó? Come on. ¿Qué iba a decir? Luego
Luego de tan solo 3 horas de deliberaciones, el jurado pronunció su decisión. El jurado ha llegado a un veredicto. Sí, juez. El acusado Luis Lorenzo Vargas es culpable. El juez lo condenó a 55 años de prisión. La pesadilla apenas comenzaba. Los violadores en la cárcel pagan su delito con la misma moneda y algunas veces con su vida. Encontraron a un preso arrinconado en una de las camas, cubierto con muchas cobijas encima, que le habían atado una bolsa de plástico en la cabeza y para sofocarlo, y lo habían golpeado tanto al punto de que había sangrado tanto que se ahogó en su propia sangre. Lo habían asesinado porque él estaba siendo acusado de un caso sexual. Lo primero que yo me preguntaba es, ¿cuándo me va a tocar a mí? Un hombre como el Félix, identificado como pandillero, además con un récord policíaco por violación y con un tatuaje en el ojo, imagínate si no era fácil que la policía dijera, es él. Era el sospechoso ideal, María Antonieta, pero en cualquier juicio se supone que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en ese momento no había suficiente evidencia para condenarlo. 3 jovencitas confundidas por el trauma de lo que habían vivido eran la prueba, si se quiere, en su contra. Exactamente, Félix, porque no hubo otro tipo de pruebas, no había ADN, no había testigos. Al juicio, una sola víctima se presentó. Esto tiene más elementos.